Ya. Me pasa labor cualquier cosa. Bien, entonces vamos a hacer manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas. Vamos a tocar en esta segunda parte la diabetes, ¿ya? Entonces, la diabetes y ojos, hay pues mucha manifestación de la diabetes en lo que es la salud visual. La manifestación más frecuente lo constituye lo que es la retinopatía diabética, pero puede haber manifestaciones oculares de diferente tipo. Pueden estar comprometidos pues tejidos extraoculares y tejidos intraoculares. Dentro de los tejidos extraoculares pueden estar comprometidos los párpados, la conjuntiva y los músculos extraoculares, ¿no? En párpado y conjuntiva, en realidad, la manifestación es mínima. En los párpados puede haber santelasmas, en la conjuntiva, microalteraciones vasculares, pero sí las manifestaciones de los músculos extraoculares son muy importantes porque esto suele presentarse con cierta frecuencia y cuando se presenta, pues causa mucha sintomatología. Va a existir parálisis, paresias del tercer y sexto par, que esto es bastante frecuente, y cuando hay manifestación de ella, va a haber pues la parálisis respectiva de estos músculos y cuando hay parálisis del sexto par, siempre uno debe de pensar primero de que probablemente se deba a una diabetes. Entonces, esto tiene una manifestación que se va a presentar por la presencia de visión doble y la desviación del globo ocular. Esto va a pasar en un tiempo, ¿no? Es cuestión de esperar, pero hay que descartar que no exista alguna anomalía en el sistema nervioso central antes de esperar. Vean ustedes una parálisis del tercer par, donde hay limitación de los músculos extraoculares. Definitivamente este paciente que ya cumplió con la maturación de su sistema visual, la manifestación que va a presentar, aparte de esta desviación, va a ser pues una visión doble. A nivel intraocular puede haber alteraciones a nivel del iris que se va a manifestar por una menor respuesta en la pupila. Entonces, esta menor respuesta pupilar se debe a que puede existir infiltración de glucógeno del epitelio pigmentario retinal, del esfínter, el epitelio pigmentario del esfínter y músculos dilatadores de la pupila, o puede ser por una neuropatía autónoma a nivel del iris. Así como hay neuropatía por diabetes en diferentes partes del cuerpo, también pues en el ojo esta neuropatía autónoma se hace presente. Ahora, como manifestación de una diabetes puede también existir una rubiosis. ¿Qué es una rubiosis? Viene a ser la presencia de neovasos en la parte anterior del ojo, sobre todo en el iris. También se puede presentar lo que es la presencia de cataratas. Se presenta la catarata a una edad mucho más temprana que en la población senil, ¿no? Y esto es propio de la diabetes. Pero cuando hablamos de diabetes, algo que debemos de tener en cuenta con respecto al cristalino es el hecho de que una manifestación de la diabetes viene a ser los cambios en cuanto a agudeza visual se refiere. Estos cambios en la agudeza visual se van a producir ¿por qué razón? Por lo que existe lo que es variaciones en el nivel de glicemia. Las variaciones en la glicemia van a hacer que exista también variaciones en lo que es la visión. Es por eso que se recomienda que cuando se va a hacer la medida de la vista, se debe de hacer en personas que tengan niveles de glicemia que manejan usualmente o cercanos a lo normal, porque de lo contrario vamos a tener a una persona con muchos lentes. ¿Por qué? Porque se hace la medida con niveles de glicemia elevados. A nivel intraocular
también puede haber una neuropatía óptica, puede haber retinopatía diabética, que es la manifestación más frecuente. Vean, una neuropatía óptica, cómo va a dejar una secuela, que es una alteración en el color del nervio óptico, que está traduciendo daño de este nervio óptico. Muy bien, entonces, la retinopatía diabética viene a ser la manifestación más común de la diabetes en la vista. Entonces es necesario que lo tengamos presentes porque esto, con controles adecuados, puede demorarse lo que es la aparición de esta retinopatía. Porque esta retinopatía diabética viene a ser una causa de las más importantes de ceguera y de discapacidad visual. Constituye la primera causa de ceguera en todo lo que son los adultos jóvenes, menores de 50 años. Entonces, es importante pues que se conozca esta patología. La retinopatía diabética entonces está entre las 5 primeras causas de ceguera, junto con lo que es la degeneración macular relacionada a la edad, el glaucoma, catarata, miopía alta. Y como les decía, la primera causa de ceguera antes de los 5 años. Entonces, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones sistémicas respecto a la retinopatía diabética. ¿Ya? Entonces, esta retinopatía diabética se va a presentar en los dos tipos de diabetes conocida, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes mellitus tipo 2. La prevalencia de la retinopatía diabética va a ser mayor en la diabetes mellitus de tipo 1 y es la causa más frecuente de ceguera legal en personas jóvenes entre los 20 y 25 y 65 años. Hablamos de ceguera legal cuando hay una disminución de la agudeza visual con mejor corrección menor a 20/200. Entonces, para el desarrollo de la retinopatía diabética existen algunos factores de riesgo que muy bien podrían algunos de ellos manejarse. Dentro de ellos tenemos la duración de la diabetes, que constituye un factor de los más importantes para el desarrollo de la diabetes, porque hay una relación directa entre lo que es tiempo de diabetes con lo que es aparición de signos de retinopatía diabética. Y es así que después de los 30 años de diabetes hay una incidencia de más del 90% de lo que es retinopatía diabética. En este proceso juega un rol muy importante lo que es pues el control metabólico. El control metabólico viene a ser un factor importante para el desarrollo, pero sobre todo para la progresión de la retinopatía diabética. Entonces, ustedes desde cualquier especialidad que vayan a optar, bien pueden hacer prevención de retinopatía diabética en todo paciente que ustedes conozcan que es diabético. En estas circunstancias, ¿qué es lo que deben de recomendar? Que tengan un buen control metabólico, porque el buen control metabólico va a hacer que la retinopatía diabética demore en aparecer y cuando aparezca, aparece en una situación menos grave. ¿Ya? El control metabólico es muy importante, no solo para prevenir la salud visual, sino también otros órganos blancos como es pues los riñones. El embarazo constituye un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque en el embarazo se asocia una progresión rápida de lo que es la retinopatía diabética. Y es importante tener en cuenta si este control de la diabetes en la paciente embarazada ha sido deficiente. ¿Ya? Entonces, las pacientes embarazadas o que piensan tener familia y son diabéticos, deben tener pues un buen control metabólico para que puedan embarazarse
y evitar así progresión de la retinopatía diabética. Tengamos en cuenta también como factor de riesgo a la hipertensión arterial. Ha habido o hay empeoramiento de la retinopatía diabética si existe un mal control de la hipertensión arterial. Y este factor de riesgo está presente tanto en la retinopatía diabética o en la diabetes tipo 1 y en la tipo 2. La enfermedad renal es otro factor a tener en cuenta. Si es grave, se asocia a un empeoramiento de la retinopatía diabética. El tratamiento de la enfermedad renal también puede asociarse con lo que es mejoría de la retinopatía diabética. Pero vean cómo al final el mal control metabólico también pues va a afectar a lo que es el riñón y un compromiso renal también va a hacer que la retinopatía diabética progrese. A esto también hay otros factores de riesgo que no son tan relevantes como los mencionados, dentro de los cuales se tiene a lo que es el tabaco, la obesidad e hiperlipidemia. Ahora, en estudios poblacionales amplios, se ha visto pues de que un buen control metabólico tiene una serie de beneficios. ¿Qué beneficios va a presentar? Uno, el retraso del inicio de la retinopatía diabética. Va a enlentecer la progresión de retinopatía diabética de base, esas retinopatías diabéticas iniciales que tienen una signología mínima. Disminuye la tasa de conversión hacia lo que es una retinopatía diabética proliferativa, que es la retinopatía más grave. Disminuye la incidencia del edema macular diabético. En el transcurso de lo que es la retinopatía diabética, el edema macular constituye la primera causa de lo que es disminución de la visión. Y esto se presenta en cualquier etapa de la retinopatía diabética y tanto si este es de tipo 1 o de tipo 2 en cuanto a origen. Y disminuye también la necesidad de fotocoagulación con láser. Vean ustedes entonces, pues, cómo el control metabólico intensivo es uno de los factores más importantes para lo que es el buen control de la retinopatía diabética. La prevalencia estimada de diabetes mellitus en el Perú es de 5% de la población mayor de 25 años. Se dice que en el Perú hay más o menos 1.5 millones de diabéticos, ¿no? Vean entonces, pues, esto es un problema de salud pública. Y el gran problema es, pues, de que no se está enfrentando como tal problema. ¿Cuál es el perfil de un paciente diabético de alto riesgo? Que tenga una hemoglobina glicosilada mayor de 7.5%. Esto que nos está indicando que el paciente tiene un mal control metabólico. La presión arterial, un paciente que tiene presiones arteriales mayores a 140/90, pues va a ser de que ese paciente no controle bien su retinopatía diabética. Una glicemia en ayunas mayor de 125 miligramos por decilitro también es un, digamos, perfil que está presente en pacientes de alto riesgo. Vean, los tres factores que hemos mencionado son factores que constituyen un mal manejo de este síndrome metabólico. La diabetes mellitus, cuando las personas lo tienen, estas personas tienen un riesgo de desarrollar ceguera de 25 veces mayor al de la población general. Entonces, pues, esto es un dato a tener en cuenta. Además
de que la diabetes mellitus, la manifestación de lo que es retinopatía diabética, puede ser asintomática hasta las fases tardías, ¿ya? ¿Esto qué implica? De que el desarrollo de la retinopatía diabética puede cursar con muy buena visión, pero el daño puede estar progresando a nivel ocular y manifestarse en fases tardías de la enfermedad. Entonces, con la retinopatía diabética, la prevalencia va a incrementarse también con la edad. Se incrementa con el tiempo de enfermedad de la diabetes, ¿no? Esto es algo que ocurre pues con toda enfermedad, que existe más probabilidades de que aparezca cuanto mayor tiempo pase, ¿ya? Entonces, después de 20 años de diabetes, ¿no? El 99% de diabetes insulino dependiente y el 60% de no insulinos dependientes pueden hacer pues retinopatía diabética, ¿ya? Entonces, la retinopatía diabética en caso de los pacientes que son insulino dependientes en la de tipo 1, ¿no? El que puedan desarrollar algún tipo de retinopatía diabética o que pueda iniciarse una retinopatía diabética, esto ocurre después de los 5 años de hecho el diagnóstico, ¿ya? Y esta prevalencia de retinopatía diabética va a ir progresando conforme pasa el tiempo. Es así que entre los 5 y los 10 años, esta prevalencia aumenta 27%, con más de 10 años a 71% y después de 30 años el 90%. De este 90%, todavía el 30% hace una retinopatía diabética proliferativa, que es el estadio más grave. Y tengan en cuenta que en el caso de diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus no insulino dependiente, la retinopatía diabética ya puede estar presente en el momento del diagnóstico de la diabetes. Estos datos, ¿de qué manera nos son útiles? De que cuando estamos frente a un paciente al que se está haciendo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, debemos enviar al oftalmólogo para su control a los 5 años. Y cuando estamos frente a un paciente al que se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, debemos remitir al oftalmólogo al diagnóstico de la enfermedad, porque ya hay un porcentaje que puede hacer o tener diabetes mellitus al momento del diagnóstico. De acá, de esta diapositiva, tener en cuenta que el riesgo de ceguera es por el hemovitrio, por la hemorragia vítrea, que condiciona muchas veces un desprendimiento de retina de tipo traccional y o un glaucoma neovascular. La tendencia de la retinopatía diabética proliferativa es pues a que estos vasos sanguíneos anómalos sangren, y desde un sangrado puede haber esa secuencia de lo que es desprendimiento de retina, glaucoma neovascular. Vean, después de 30 años de enfermedad, entre 2 a 7% de personas serán ciegos, ¿ya? Es un porcentaje bastante importante, pero también hay un factor a tener en cuenta, que la mortalidad en estos pacientes ciegos por retinopatía diabética en 5 años es casi del 36%, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que la retinopatía diabética causa ceguera, pero también causa una serie de daño en diferentes órganos blancos del organismo que va a condicionar pues lo que es la muerte, hasta en 36% de los casos.
habíamos visto esto, cuáles son los factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética, los valores que están mostrados ahí, todos guardan relación con un mal control metabólico. Respecto a la gestación y retinopatía diabética, si una persona diabética no tiene retinopatía diabética y gesta, un 10% de ellos puede ser retinopatía diabética, ¿ya? Si la persona tiene retinopatía diabética no proliferativa, que es una enfermedad más leve, el 47% progresa en este tipo de retinopatía diabética no proliferativa. Un 5% de estas personas puede hacer retinopatía diabética proliferativa y en 29% de las personas va a haber una regresión postparto. ¿Ya? Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero vean, hasta 50% puede requerir tratamiento con láser. ¿Por qué? Por el empeoramiento de la retinopatía diabética. Si hay un paciente embarazada con retinopatía diabética proliferativa, el 46% va a progresar la enfermedad. Esta progresión se da ¿por qué? Por la presencia de hemorragias, desprendimiento de retina, etc. Vean, estudios multicéntricos sugieren que la ceguera podría reducirse del 50 al 5% con un tratamiento apropiado de la retinopatía diabética proliferativa. La clave en lo que vendría a ser la posibilidad de dar tratamiento a un paciente con retinopatía diabética proliferativa, que se haga pues un diagnóstico temprano. Y para esto se necesita pues de que estos pacientes diabéticos tengan controles por la especialidad en forma continua. ¿Qué es lo que va a pasar para que aparezca una retinopatía diabética? Existe en esta retinopatía diabética una microangiopatía que afecta principalmente las arteriolas, capilares y vénulas postcapilares retinianas. Puede afectar vasos grandes, pero generalmente estos afectan vasos pequeños. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber oclusión microvascular y va a haber extravasación. Eso es lo que va a definir como patogenia a un paciente con retinopatía diabética. Entonces, cuando ocurre una oclusión microvascular, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Va a presentarse una serie de cambios capilares, ¿no? Donde hay pérdida de pericitos, donde hay un engrosamiento de la membrana basal, donde hay lesión y proliferación de células endoteliales. A esto se va a acompañar cambios hematológicos propios de la hiperglicemia que se traducen por deformación y aumento de la formación de paquetes de Matías, mayor engrosamiento y agregación de las plaquetas y disminución del transporte de oxígeno. Entonces, todo esto conlleva a qué? A que exista una isquemia e hipoxia retiniana, una isquemia e hipoxia retiniana que va a ser progresiva. Y esta hipoxia progresiva llega un momento en que la hipoxia va a ser tal que se presentan shunt arteriovenosos, ¿no? Que son oclusiones capilares significativas, ¿no? Entre las arteriolas o vénulas, que se presenten anomalías microvasculares intrarretinianas
alteraciones que ya van a ser una traducción de que la retinopatía diabética está avanzando, de que está habiendo mayor isquemia, ¿no? Hasta que va a dar paso a qué? A que exista una isquemia y una hipoxia retiniana severa que va a hacer de que aparezcan nuevos vasos, neovasos, por la presencia de factores que van a estimular la proliferación de estos vasos, ¿no? Y estos neovasos van a condicionar a que pueda existir sangrado desde estos vasos. Esta neovascularización, ¿dónde va a estar presente? En la gran mayoría de los casos, en lo que es la cabeza del nervio óptico, pero al hacer el examen uno debe buscar estos neovasos también en cualquier parte de la retina y también en el iris, como una rubiosis iris, que es la forma de manifestación. Ahora, también va a haber concomitantemente con esta serie de lo que es oclusión de vasos sanguíneos que va a ir produciendo lo que es isquemia en la retina, también los vasos sanguíneos pierden su competencia y va a existir una ruptura de la barrera interna hemato-retiniana. Por lo tanto, va a haber extravasación de plasma en la retina, ¿no? Y esto va a hacer de que se presente una debilidad en las paredes que da lugar a dilataciones oculares, como microaneurismas, que van a permitir la extravasación y posteriormente la formación de trombos de estas microaneurismas. Ahora, la extravasación microvascular va a hacer pues, que exista aparición de hemorragias intrarretinianas y edema retiniano difuso, edema retiniano localizado. Entonces, esta extravasación de plasma va a ser difuso en toda la retina, pero las áreas de la retina, las más importantes y las que tienen mayor traducción clínica, es el área de la mácula, la parte central. Entonces, cuando hay edema en esa zona, la visión se ve distorsionada. Pero cuando hay edema en zonas que no sean el área macular, podría haber de repente grados de alteración en los campos visuales, pero esto no es muy sintomático. Entonces, las complicaciones de este proceso isquémico y de este proceso de lo que es alteración en la permeabilidad de los vasos, va a aparecer a que exista como complicación la presencia de neovascularización y la presencia de edema. La presencia de neovascularización, en este caso, una neovascularización en la retina, y la presencia de edema a nivel del área macular. En este edema macular existirá una disminución de la visión por este edema y a consecuencia de esta neovascularización podrá haber una hemorragia vítrea. ¿Qué se está evaluando ahí en la imagen? ¿Qué es lo que sobresale? La presencia de vasos sanguíneos en lo que es la superficie del iris. Esto es una neovascularización del iris. Esto suele acompañarse de un glaucoma neovascular y esta es secundario ¿a qué? A una isquemia retinal. ¿Puede aparecer esto en una retinopatía diabética proliferativa? Sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de la retinopatía, perdón, de la neovascularización? Pues la panfotocoagulación retinal, porque esta retina isquémica es la causante de esta neovascularización en el iris. Entonces, para hacer el diagnóstico de la retinopatía diabética, nosotros hacemos el examen de fondo de ojo
para ver la evolución de la enfermedad, para ver el polo posterior y cada cuadrante de todo lo que es la periferia de la retina. Entonces, en este sentido, tenemos una serie de lesiones clínicas que van a ir apareciendo, los mismos que nos van a estar indicando progresión de isquemia a nivel de la retina. Es por eso que es muy importante que se haga un seguimiento por oftalmología, porque cada signología que va apareciendo nos va indicando que esa retina está cada vez más isquémica y puede llegar en su momento a que esta retina isquémica forme vasos sanguíneos anómalos, los neovasos. Entonces, la primera manifestación que va a aparecer como lesión clínica de la diabetes va a ser los microaneurismas retinianos, que son pues hemorragias puntiformes, ¿no? Que van a aparecer. ¿Por qué? Porque son resultado de microaneurismas superficiales que tienden a trombosarse en estas circunstancias, desaparecen, pero vuelven a aparecer. Y así, estos microaneurismas son la primera manifestación de retinopatía diabética, una retinopatía diabética leve en este caso. ¿Ya? Entonces, junto con los microaneurismas puede haber también microhemorragias superficiales que también son traducción de lo que es, pues, manifestación de retinopatía diabética. En un examen de fondo de ojo, cualquier hemorragia, cualquier tipo de exudado debe de llamar la atención. ¿Ya? Entonces, en este fondo de ojo que estamos viendo, microhemorragias, microaneurismas. Estos microaneurismas, pues, son una especie de saculaciones de estos vasos sanguíneos que tienden a trombosarse. Cuando tienen esta saculación, en un examen de angiofluorescein veremos estas imágenes, unas imágenes puntiformes. ¿Ya? Otra manifestación son los exudados duros. Exudados duros que tienen un aspecto serio de color blanco amarillento, pueden tener una apariencia circinada, circular, ¿no? En lo que es el área macular. Entonces, estos exudados duros, ¿no? Pueden aparecer en cualquier parte de la retina, pero existe una predilección por lo que es el edema macular, o el área macular. Si nosotros encontramos un exudado o exudados duros en el área macular, nosotros asumimos que hay un edema en la mácula. Los nódulos algodonosos, que son microinfartos retinales, eso es lo que significa, son lesiones blancas, pequeñas y superficiales que traducen pues una oclusión de arteriales precapilares retinales, pero localizadas. Tienen un aspecto un poquito más difuso que los exudados blandos, son un poquito más grandes, son más superficiales e indican isquemia localizada. Tengan en cuenta, isquemia localizada. ¿Ya? Ahora, pueden haber hemorragias intrarretinianas que ya sean mucho más profundas, que ya den una apariencia de hemorragias en parche, que ya está también indicando algún grado mayor de lo que es isquemia. Más si estas hemorragias están presentes en todo el polo posterior o en todos los cuadrantes del polo posterior. ¿Ya? A ver, dentro de los signos que vamos encontrando en una retinopatía diabética, también tenemos pues que estas hemorragias intrarretinianas en manchas, cuando éstas se presentan, estas hemorragias son más grandes y profundas que las hemorragias puntiformes.
que podemos tener también anomalías venosas. Estas anomalías venosas se van a manifestar en que vamos a observarlo con una forma de un rosario o de bucles, como vamos a verlo, y la presencia de anomalías microvasculares intrarretinianos, que son una especie de shunts neovasos, pero todavía intrarretinianos. Entonces, estos signos van a aparecer dentro de lo que es una retinopatía diabética no proliferativa, pero ya estos signos que están en la diapositiva ya indican mayor isquemia a nivel de la retina, y los hallazgos de estas anomalías venosas y de las anomalías microvasculares intrarretinianas son factores predictivos para lo que es progresión de daño de la retinopatía diabética hacia un estadio más grave, que es la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, vamos a encontrar acá los shunts arteriovenosos, ¿no? Que son los IRMA, ¿ya? Ahora, tenemos acá venas en forma de salchicha, como un rosario. Esto también es una manifestación de retinopatía diabética no proliferativa. Y acá la presencia de neovasos intrarretinales, la presencia de IRMA. Estas dos manifestaciones nos dicen que estamos frente a un paciente con retinopatía diabética no proliferativa severa y que además tiene un factor de riesgo de progresión hacia el tipo proliferativo mucho más fuerte. ¿Ya? Entonces, cuando ya nosotros podemos observar dentro de lo que es una evolución de la retinopatía diabética, vasos sanguíneos, ¿no? Prerretinianos sobre la retina, ya estamos hablando de una retinopatía diabética proliferativa. Cualquier vaso sanguíneo sobre la retina nos va a decir que estamos frente a una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Y la presencia de estos vasos sanguíneos van a causar, pues, una hemorragia vítrea, una hemorragia prerretiniana por sangrado de estos neovasos. Una retinopatía diabética proliferativa ya es un estadio más avanzado de enfermedad. ¿Qué estamos observando acá? Tenemos, por ejemplo, neovasos sobre lo que es la papila, neovasos fuera de la papila, tenemos neovasos también fuera de la papila. Entonces, la presencia de estos neovasos, sea que estén sobre la papila, fuera de la papila, todas ellas ya constituyen retinopatía diabética proliferativa y que puede sangrar. Una hemorragia vítrea prerretinal en lo que es, pues, ya la lesión clínica en una retinopatía diabética proliferativa, aparte de lo que es los neovasos, aparte de los sangrados a nivel del vítreo, puede haber un desprendimiento de retina, un desprendimiento de retina de tipo traccional. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de tejido fibroso, ¿no?, que sostienen los neovasos, que va a hacer, pues, que estos tejidos fibrosos comiencen a jalar a la retina. Vean en esta imagen una retina totalmente llena de neovasos. Entonces, este paciente puede tener una hemorragia vítrea en cualquier momento. Bien, cuando hablamos de retinopatía diabética,
se clasifica en dos grandes grupos a la retinopatía diabética, a lo que es la retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. Y nosotros vamos reconociendo cuál es el tipo de retinopatía diabética el que estamos observando de acuerdo a la signología que encontramos. En la retinopatía diabética no proliferativa encontraremos pues la presencia de microaneurismas, la presencia de microhemorragias, la presencia de exudados duros, exudados blandos, lo que es las hemorragias profundas, hemorragias en mancha, lo que es el arrociamiento venoso, lo que es la presencia de los IRMA. Todo corresponde a hallazgos de retinopatía diabética no proliferativa. Pero la aparición de hemorragias en parche, la aparición de arrociamiento venoso, la aparición de los IRMA, ya significa retinopatía diabética no proliferativa más avanzada, más severa. Y esta severidad se da porque lo que está ocurriendo en la retina es mayor isquemia. Esta mayor isquemia da lugar a la presencia de neovasos. Cuando ya aparece una retinopatía diabética de tipo proliferativo, vamos a tener la presencia de neovasos. La presencia de neovasos, por lo tanto, nos indicará que es un paciente con retinopatía diabética proliferativa. ¿Qué otros signos se sumarán a esta retinopatía diabética proliferativa? La presencia de hemorragia vítrea, la presencia de desprendimiento de retina de tipo traccional. Pero hay una manifestación que es el edema macular, que cuando se presenta va a ser la principal causa de disminución de la visión en un paciente diabético. Y esto puede aparecer tanto en el tipo proliferativo como en el no proliferativo. ¿Ya? Cuando aparece el edema macular, entonces va a haber una disminución de la agudeza visual, ¿no? Pero cuando no hay edema macular, el paciente puede tener incluso signología bastante avanzada de enfermedad y tener buena visión en la medida que tenga lo que es sus controles de glicemia adecuados. ¿Ya? Entonces, el edema macular se presenta, pues, nosotros podemos verlo como lo que es exudados duros en el área macular. Con la angiografía vamos a ver cierta fluorescencia, con la tomografía de coherencia óptica vamos a ver edema macular en esa zona. Entonces, el edema macular diabético es la primera causa de deficiencia visual moderada en pacientes diabéticos, ¿ya? Hasta un 10% de todos los pacientes con diabetes mellitus desarrollan edema macular durante su vida y de ellos la mitad tienen compromiso del área foveal, pues claro, del área macular. Más frecuente en la diabetes de tipo 1, dentro de las lesiones clínicas de una retinopatía diabética, entonces también debemos de considerar la presencia del edema macular. Y recuerden, cuando vemos exudados duros en el área macular, esto es traducción de edema macular, ¿no? El edema macular, bueno, los exudados son acumulaciones de lipoproteínas en el espesor de la retina, ¿no? De color amarillo y dispuestos en corona alrededor de las anomalías eh, microvasculares que los originan, los circinados, ¿no? Cuando se acumulan en la mácula, llevan pues un pronóstico visual no adecuado. Exudados duros, localizados ¿dónde? En el área macular. Entonces, el diagnóstico de lo que es una retinopatía diabética
prácticamente pues se hace en base al examen de fondo de ojo, que podemos hacerlo en forma adecuada y podemos establecer qué tipo de retinopatía diabética tiene el paciente. En este sentido, ayuda pues el que de repente se pueda graficar aquello que estamos viendo con una retinografía, una toma, ¿no?, de todo lo que es el polo posterior, o con el uso de una angiofluorescein, ¿no?, que nos va a permitir ver lo que es la vasculatura de la retina para poder diferenciar pues dilataciones capilares, microaneurismas, neovasos, etcétera. Pero esta angiofluorescinografía, incluso la OCT, la tomografía de coherencia óptica, ahora se usan, o su mayor importancia radica que cuando hay un edema macular, para determinar si este edema macular es de tipo isquémico o no. Porque si es de tipo isquémico, este edema macular que está cursando con una agudeza visual baja no va a recuperar. Pero si hay un edema macular donde no existe isquemia, sí va a haber una recuperación de la visión que está perdida por este edema macular. Acá tenemos una retinografía que nos está tomando una foto del polo posterior y donde podemos ver qué cosas: la presencia de microhemorragias, hemorragias pequeñas, algunas hemorragias en parche, la presencia de exudados duros, ¿no? Una angiofluorescenografía que nos está permitiendo ver, por ejemplo, acá la presencia de neovasos. La misma angiografía donde nos permite ver cómo la sustancia de contraste que debiera quedar en vasos sanguíneos es extravasada. Esto es traducción de edema retiniano. Acá, por la localización macular, también tienen un edema macular. En el examen complementario también es muy importante lo que es la ecografía. La ecografía ocular nos va a permitir explorar sobre todo el área de la retina en circunstancias en que hay una hemorragia vítrea, ¿ya? La hemorragia vítrea, cuando ésta se presenta en una retinopatía diabética, puede condicionar desprendimiento de retina. Entonces, para seguir o para ver qué conducta tomamos, tenemos que hacer una ecografía ocular que nos garantice que la retina no está desprendida, ¿ya? La tomografía de coherencia óptica es un examen auxiliar que últimamente se está usando bastante y nos va a determinar pues cuál es el estado del área macular, que es una estructura muy, muy importante dentro de lo que es la evaluación de la retina. Entonces, lo que habíamos hablado, la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa son las dos formas más importantes de retinopatía diabética, aunque se dice también que se debe decir que hay una retinopatía diabética de fondo en un paciente que tiene diabetes y que no encontramos ninguna signología. En la retinopatía diabética no proliferativa podemos encontrar tres subgrupos: una leve, moderada y severa, o también llamada preproliferante. Y en la proliferativa tenemos la moderada con alto riesgo y la avanzada, ¿no? Entonces, en la retinopatía diabética eh, no proliferativa, en la severa, ¿qué vamos a encontrar? La presencia de hemorragias intrarretinianas, estas llamadas en parche, en los 4 cuadrantes. Arrastramiento venoso en 2 cuadrantes y los IRMA en un cuadrante. Eso vendría a ser una retinopatía diabética no proliferativa, pero severa. Y ya una retinopatía diabética, ¿no?, proliferativa es cuando aparece neovascularización, ¿ya?
Vean en un examen, en una fotografía panorámica, que estamos observando el fondo de ojo con algunas manifestaciones de retinopatía diabética, como exudados duros, hemorragias en parche, etc. Ahora, el edema macular, ¿no? Este edema macular puede ser localizado, puede ser difuso, pero lo que hay que tener en cuenta es, ¿existe o no maculopatía isquémica? Y el tratamiento va a ser, pues, ya sea con antiinflamatorios, con corticoides, ¿no? O con lo que es la colocación de rayo láser localizada, ¿ya? Entonces, el resultado de estos tratamientos son muy buenos en cuanto a lo que es, pues, este, el edema macular diabético, ya sea con rayo láser o ya sea con sustancias antiinflamatorias intravítreas. Ahora, el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa va a ser la panfotocoagulación retinal, ¿ya? Entonces, esta panfotocoagulación retinal va a hacer de que la enfermedad por lo menos no tenga una expresión severa en los próximos 5 años. Y hay que tener en cuenta también lo que son, pues, los factores agregados que pueden hacer de que la retinopatía diabética alcance estadios más avanzados, como es la pubertad. Definitivamente, un paciente con diabetes mellitus tipo 1 pues tiene mucho más tiempo de enfermedad y la prevalencia también aumenta, así como la severidad. El embarazo, hemos dicho, que también produce progresión de enfermedad, al igual que la cirugía de cataratas. Cuando uno opera a un paciente diabético, la cirugía con cirugía de catarata existe el riesgo de progresión de enfermedad. Es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta que el tratamiento de la retinopatía diabética debe estar orientado a que exista un buen control metabólico, un buen control de la presión arterial, ¿no? Eso en cuanto a lo que se refiere a que el factor metabólico no haga tanto daño. Ahora, ¿existe un tratamiento medicamentoso? Sí, para lo que es el tratar el edema macular, el tratar la presencia de neovasos, ¿no? Y también tenemos lo que es la fotocoagulación, tanto para lo que es el edema macular, tanto para lo que es la retinopatía diabética en sí. Y ya en estadios más avanzados se puede hacer una vitrectomía. ¿En qué circunstancias? Cuando hay una hemorragia vítrea, cuando hay desprendimiento retina traccional. Entonces, pues, en un paciente que tenga una retinopatía diabética proliferativa, el tratamiento va a complicarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hacer que el paciente no llegue a estadios avanzados de la enfermedad, porque en estadios avanzados de la enfermedad, cuando hay desprendimiento retina de tipo traccional, es bien complicado el tratamiento y el pronóstico visual no es el adecuado. Entonces, para evitar que un paciente llegue a estadios avanzados de la enfermedad, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos hacer que ese paciente tenga un buen control metabólico y debemos hacer que tenga un control oftalmológico continuo. ¿Para qué? Para nosotros poder intervenir en ese paciente en estadios de enfermedad donde podamos garantizar una mejor, un mejor pronóstico visual para el paciente.
Bien, chicos, con esto terminamos la clase. Irán examen el día lunes, me parece. ¿Alguna inquietud? Doctor, una consulta. Sí, En la clase presencial mencionó algo sobre la celulitis orbitaria y habló sobre si era preceptal o no me estoy recordando bien. ¿Me podría explicar un poco eso? claro. Cuando nosotros tenemos una celulitis orbitaria, esta se va a dar detrás del septum orbitario, ¿ya? Entonces, en la celulitis orbitaria va a haber pues una alteración de todos los tejidos blandos que están contenidos en la órbita, ¿ya? Grasa retroocular, músculos extraoculares, todo ello va a estar afectado y es por eso que entre las manifestaciones se va a presentar también con una situación de ojo rojo. Habíamos dicho que hay que tener en cuenta que también hay una celulitis preceptal, pero una celulitis preceptal que se presenta principalmente con manifestaciones a nivel del párpado, sin manifestaciones oculares. ¿Ya? ¿Alguna inquietud más, chicos, chicas? Bueno, si no hay ninguna inquietud, nos vemos en la clase presencial del día miércoles. Y no sé, vamos a tener que hacer 3 clases en 2 semanas. Vayan pensando cómo solucionamos, chicos, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Hasta, doctor. hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego. Nos vemos, cuídense.